Buenos días, chicos, con todos. Vamos a ver el tema del día de hoy. Dinámica parte 2. En este caso, lo que vamos a ver principalmente es la otra aplicación de lo que hemos visto en dinámica, pero aplicado a lo que es la dinámica circunferencial. Prácticamente es un repaso con respecto a fórmulas que ya habíamos visto, pero en esta ocasión vamos a aumentar mucho más análisis, ¿no? Mucho más conceptos. Tenemos acá justamente la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? En la segunda ley de Newton vamos a ver justamente ello. Vamos a aplicarlo justamente a lo que es el MCU, movimiento circunferencial uniforme, ¿correcto? Entonces justamente vamos a aplicarlo. Recordar la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía Newton en su segunda ley o la ley de la fuerza? Nos decía que la aceleración justamente era el resultado de que sumatorio de fuerzas o la fuerza resultante que está sobre el sistema, o sobre el móvil en este caso, pero que tenga que ver con el movimiento. Ya habíamos visto que no todas las fuerzas corresponden al movimiento que se va a analizar. Esta aceleración es con respecto a fuerzas que actúan o apoyan, van a favor o en contra del movimiento del móvil que se da en... Y este móvil tiene una masa, ¿no? Aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa, ¿no? En este caso, una masa total, ¿no? Si hablamos de un sistema, ya sea de 2, 3, 4 bloques, se hablaba de un sistema. ¿Ok? Esa es justamente la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton la vamos a aplicar justamente también para la aceleración, justamente, que vamos a desarrollar con el MCU. En este caso, la segunda ley de Newton, justamente, aplicado al MCU, ¿no? Listo. Movimiento circunferencial uniforme. ¿Qué es lo que tenemos acá? Justamente tenemos aquí la aceleración, una aceleración igual a una fuerza resultante sobre la masa de ello. Profesor, pero es lo mismo que la segunda ley de Newton. Sí, pero aplicada al MCU es la aceleración centrípeta, la cual se simboliza con A sub C. Esta aceleración centrípeta es justamente una aceleración que va hacia adentro del cuerpo. En este caso, esta fuerza resultante va a tener que ser con respecto al movimiento, ¿sí? Con respecto al movimiento que se da. Ahora, chicos, recordarán MCU, habíamos visto, con respecto acá a un centro, hasta el móvil, y acá tenemos una fuerza, la cual, justamente, el móvil, ahí está. El ángulo que se forma acá, 90 grados, y acá tenemos una fuerza. La llamamos fuerza tangencial, F sub T. Acá tenemos una fuerza que hace que esto esté hacia el centro. A esta fuerza se le conoce como fuerza centrípeta. Chicos, profesor, ¿y de dónde sale esta fuerza resultante que estamos hablando? Sale de acá, chicos. Estas son las únicas dos fuerzas asociadas al movimiento circunferencial, ¿sí o no? Claro que sí. Mira, esto no está en tu separata, pero sí quiero que me gustaría que lo grafiques. Esta vendría a ser mi fuerza resultante. La fuerza asociada al sistema en movimiento circunferencial. En este caso,
este móvil tiene una fuerza tangencial perpendicular justamente a la fuerza centrípeta, la cual hace que el móvil tienda a entrar. Y la fuerza resultante sería esta. Vectorialmente hablando, sacando su módulo, esto viene a ser un triángulo rectángulo, como tú puedes ver. Esto pasa por acá, en la cual la fuerza resultante viene a ser su módulo, la raíz cuadrada de la fuerza tangencial elevada al cuadrado, más justamente la fuerza centrípeta elevada al cuadrado. Pitágoras, ¿sí o no? Aplicando justamente Pitágoras, porque este es un triángulo rectángulo que se forma, ¿no? ¿Ok? Esta parte del gráfico no está en tu separata. Me gustaría que lo agregaras. Esa es la fuerza resultante de la cual se habla acá. Y ahora vamos a concentrarnos un poco más en esta fuerza centrípeta. Como has podido apreciar ahí, hay varias fórmulas que se van a aplicar a ello. Recordando el MCU, la fuerza centrípeta, entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A masa, en este caso, por la aceleración centrípeta. La masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ok, tenemos ello. También habíamos visto que la aceleración es con respecto a justamente a este movimiento circunferencial, con respecto a ese centro, hay justamente un radio, ¿no? Hay un radio, que sería este, ¿no? R. Y justamente tiene una velocidad, este móvil tiene una velocidad justamente asociado a este movimiento. En el mismo eje, tenemos acá, el mismo eje tangencial, chicos, tenemos acá otro vector que le vamos a llamar la velocidad. Esta velocidad es la velocidad lineal, o también conocido como velocidad tangencial. Entonces, esta velocidad elevada al cuadrado sobre el radio me da justamente la aceleración centrípeta, ¿sí? Velocidad elevada al cuadrado. O simplemente, chicos, también acuérdate que la relación entre la velocidad tangencial o la velocidad lineal de un MCU, ¿te acuerdas? Con respecto a la velocidad angular, ¿cómo era la relación? Simplemente que la relación entre ellos dos, que V era igual a W por R, ¿te acuerdas? Recordar esto, ¿no? Que la velocidad tangencial era igual a velocidad angular multiplicado por R. ¿Sí? Recordar esto. Esto lo vimos en MCU. Aquí lo vamos a aplicar, pero asociado a la fuerza centrípeta. ¿Sí? Eso es lo que ya habíamos visto con MCU. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto con MCU. Muy bien. Las características que vamos a aplicar justamente es la misma que la dinámica. Esto de acá a la dinámica circunferencial. Esta relación, chicos, de la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circunferencial uniforme se le conoce como dinámica circunferencial. Listo. Y eso es justamente las mismas fórmulas que vamos a ver, concentrados. Sino que cuando ustedes busquen en internet o lo busquen en los libros, lo van a encontrar como dinámica circunferencial, ¿no? Que es lo mismo que la segunda ley de Newton aplicada a lo que es el movimiento circunferencial uniforme. Para terminar, vamos a ver algunas características de la fuerza centrípeta según la ubicación de nuestro móvil, porque hay características particulares. Estas características particulares tienen que ver con la posición. ¿Está? Más o menos hay una circunferencia. Y vamos a ver algunas fórmulas asociadas a él. Ok. Entonces, vamos a ver. Ya está. Más o menos ahí tenemos una circunferencia. Y acá tenemos tres posibles posiciones, ¿no? Bueno, en realidad son varias posiciones, pero
Este punto lo vamos a llamar un punto A. Luego puede estar acá a la mitad, un punto B. Y puede estar en la parte más baja, un punto C. ¿Correcto? Ahora, si estamos, esto es justamente un movimiento asociado a una cuerda, ¿sí? Esto es un movimiento asociado a una cuerda. Esto de acá es una cuerda. ¿Ya? Esto es asociado a una cuerda. Si con respecto a este centro O, va a girar esta cuerda con este móvil, va a ir girando, y va a tener ciertas posiciones. Punto más alto, punto medio, que le vamos a llamar o intermedio, y el punto más bajo. Sea cual sea la posición, chicos, todo móvil tiene lo que se le conoce como el peso. Su peso, ¿no? Masa por la gravedad, peso. Tiene su peso. Tiene su peso. Ok. Recordar que peso es igual a masa del objeto por la gravedad del sistema. En este caso, la aceleración de la gravedad sería nuestro caso. ¿Ok? En cada una de estas tres posiciones tenemos una fuerza que, como está asociada a la cuerda, tenemos la tensión. En este caso, la tensión de la cuerda en el punto A, la tensión de la cuerda en el punto B, y la tensión de la cuerda en el punto C. Observen, ¿no? Saliente hacia el sistema. ¿Cuál es la tensión máxima? La tensión máxima se da en la posición C, en el punto más bajo. ¿Y cuál es la tensión mínima? En el punto A, que es en el punto más alto. ¿Ok? Esa es la tensión mínima. Chicos, la fuerza centrípeta es la que da hacia el centro. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. En el punto A, para A, la fuerza centrípeta, ¿a qué será igual? Allá será la que va hacia el centro. Será justamente el resultado de la tensión de A más la otra fuerza, el peso. Ustedes lo tienen así en su separata. Tensión de A más masa por la gravedad, ¿sí o no? Claro, porque el peso es masa por gravedad, pero es lo mismo. En el punto B, ¿cuál es la única fuerza asociada en el sistema? La tensión. En este caso, tensión de B. Y en el punto C, la fuerza centrípeta será el resultado de las fuerzas que van hacia el centro. La única fuerza que va hacia el centro es la tensión de C, pero hay una en la misma línea de acción que es el peso que va en contra. Por eso se le resta. Por esta razón, ustedes tienen en su separata tensión de C menos masa por la gravedad. ¿Para qué es importante saber esto? Porque esto lo voy a multiplicar, lo voy a utilizar para encontrar la aceleración del sistema, porque esto dividido entre la masa, puedo hallar la aceleración del sistema, en este caso la aceleración centrípeta. De esa forma vamos a hallar esta fuerza centrípeta, la cual está asociada con estas ecuaciones. Podemos saber a partir de esto, ¿sí? Lo vamos a unir con las ecuaciones que hemos visto en el MCU. La función de ello es justamente lo que es la dinámica circunferencial. Ojo, esto aplicado siempre y cuando sea una cuerda. Esto sirve para cualquier caso. Y esto lo vamos a adicionar para el caso que nos hable de una cuerda principalmente. ¿Ok? De una cuerda o que estén incluidas cuerda, hilo o cable. Muy bien, con esta teoría sencilla vamos a hacer nuestros últimos problemas de este cuarto tema. Sencillo, por favor, activen su micrófono para ver su participación. Antes de ello, tomaré la asistencia correspondiente. Bienvenidos a todos. Por favor, activen sus cámaras. Bien, activen su cámara como les pedí. Muy bien, Ciara, Daniela. Muy bien, Ceballos, Noemí y Piero. Por favor, veamos que este tema, ya para terminar, es solamente la aplicación, repito, habíamos visto MCU, pero ahora lo vamos a aplicar mucho más detallado, vamos a decirlo así, y aplicado
a este tema llamado, que le hemos denominado dinámica segunda parte, pero en realidad el tema propiamente dicho es dinámica aplicada o circunferencial. En el primer problema dice una esfera pequeña de 1 kilogramo. Ya me está dando la masa. Primero los datos. Masa de la esfera, 1 kilogramo. Masa, 1 kilogramo. Primer dato. Sobre una superficie circular lisa de 2 metros de radio. Ya me está dando el radio, mira. R. 2 metros. Si se sabe que al pasar por la posición más baja, ¿sí?, posee una rapidez de 6 metros por segundo, por la posición más baja, o sea, por acá, vamos a decirlo así. No hay cuerda, pero es por la posición más baja. Ah, bueno, entonces esa es una velocidad tangencial. No importa que pase por la parte más baja o por cualquier parte, esa velocidad que está acá es tangencial, es la misma a lo largo de todo ello, ¿no? O sea, acá está la superficie circunferencial. La esfera con una velocidad constante, no importa por dónde esté, así esté en la parte más baja, en la parte más alta, su velocidad es la misma. Es la misma. ¿Correcto? Es la misma. Por lo tanto, este V es constante. ¿Y cuánto es? 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Determina el modo de la fuerza con la que la esfera presiona al piso en dicha posición. Chicos, si la esfera está en la parte más baja, vamos a ponerla así. A ver, ahí está. En la parte más baja, hemos dicho que su velocidad es la misma. Acá está V. La pregunta es, ¿con cuánto determina el modo de la fuerza con la que la esfera presiona el piso? Es decir, ¿con qué fuerza al momento de movilizarse esta esfera presiona el piso? Con esta fuerza. Esta fuerza F es lo que me están pidiendo. Ojo, obviamente perpendicular. Chicos, si el sistema, si esta es una velocidad constante, ojo, no es una fuerza, es una velocidad constante. Velocidad constante, ¿qué significa? ¿Qué significa? Equilibrio. Equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. En cualquier parte del sistema debe ser igual a 0. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y debe ser 0. De fuerzas, ojo. Entonces, chicos, tenemos acá justamente una fuerza que nos ayuda a que esta esfera se mantenga. Esta fuerza será la fuerza que va a ser centro justamente de esta superficie circunferencial llamada fuerza centrípeta. Acuérdate. Listo. Nos están pidiendo con qué fuerza esta aplasta el piso, esta fuerza F, que no sé cuál. Chicos, al ojo, fuerza centrípeta es igual a esta fuerza F. Si tú haces eso, es un error común, chicos. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que estás mal. ¿Qué falta ahí? ¿Qué otra fuerza falta asociada a un objeto? Obviamente, la fuerza de gravedad, comúnmente llamada peso. Así que no confundir este concepto. Esta fuerza que nos está faltando, al hacer el diagrama del cuerpo libre, acuérdate, tenemos que dibujar todas las fuerzas asociadas. Recuerda que el peso es una fuerza y se llama fuerza de gravedad. Y entonces acá nos está faltando justamente indicar el peso. Ya está. El peso. ¿Ok? El peso. ¿Qué es la fuerza? Como repito, es equivalente a decir fuerza de gravedad. Formulísticamente hablando, masa por gravedad. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ya están todas las fuerzas asociadas. ¿En qué eje están las fuerzas? Profesor, solamente en el eje Y. Entonces, como hay equilibrio, porque esta velocidad es constante, velocidad tangencial, la sumatoria de fuerzas en el eje Y deben ser igual a 0. Profesor, en el eje X no hay nada.
no hay ninguna fuerza. Profesor, ¿y qué cosa es la velocidad? Chicos, ¿la velocidad es una fuerza? No, ¿no? Así que no hay esa fuerza acá, ¿ya? Tengan muy en cuenta eso. Profesor, pero la velocidad tangencial, la fuerza tangencial, sí, también hay ahí en el eje X, pero esta de acá, para este análisis, no se va a tomar en cuenta. Solamente tomaremos en cuenta el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esto quiere decir, entonces, que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Sí, ya habíamos visto esto en equilibrio. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Fuerza centrípeta. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? La fuerza F que nos están pidiendo más el peso. ¿Correcto? Más el peso. La fuerza centrípeta, ¿cómo la podemos hallar? Masa que tenemos por aceleración centrípeta. ¿Tenemos aceleración centrípeta? No la tenemos. Pero también hay otras opciones. La fuerza centrípeta es masa por la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. ¿Tenemos esos datos? Sí, mira. Tenemos velocidad tangencial o velocidad lineal y tenemos el radio. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Sería masa por la velocidad elevado al cuadrado sobre el radio. Y esto debe ser igual a la fuerza F que estamos buscando, más el peso, que es masa por la gravedad. Dato del problema, chicos, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Es importante tener en cuenta ello. ¿Ya? Masa, gravedad, perdón. Gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Importantísimo saber el dato porque si fuera una pregunta de examen de admisión de la uni, acuérdate que así no te llega nada, la uni asume que la gravedad es 9,81 y no 10. San Marcos sí asume, para efectos sobreentendidos, vamos a decir así no te llegan el dato, que la gravedad es 10. Acuérdate de eso. Para San Marcos, gravedad es 10 para efectos de examen de admisión. Para la uni, 9,81. O a veces, en algunos problemas, lo asumen 9,8. Pero jamás ha asumido 10 por si acaso. En ningún examen de admisión de la uni, hasta ahora, la gravedad ha sido 10. Ese es algo diferenciador de la uni. Tenerlo eso en cuenta, chicos, porque para efectos de los siguientes cálculos que vamos a hacer, ¿no? Sobre todo para preguntas de examen de admisión. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quiénes han entrado? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Ya está. Listo, chicos. Continuemos entonces. Reemplacemos los valores y hagamos nuestro cálculo. Chicos, como sabemos que todo está en las unidades correctas, la masa está en kilogramos, el radio está en metros, la velocidad en metros por segundo, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, vamos a evitar poner las unidades durante el cálculo para hacer más rápido, ¿ya? Para hacerlo más rápido. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. Por lo tanto, chicos, de frente vamos a poner valores numéricos y la respuesta de nuestra fuerza, ¿en qué va a estar? En Newton. Es obvio ese resultado. Comencemos entonces. Masa, 1 kilogramo. Vamos a poner 1 nomás. 1 por velocidad, 6 elevado al cuadrado sobre el radio, que es 2. Esto debe ser igual a la fuerza F más la masa, que es 1 kilogramo, por la gravedad, que es 10. Ya sabes que todo esto va a salir en Newton porque estamos hablando de fuerzas. 6 al cuadrado, 36. Por 1, 36. Entre 2, 18. 18. Ya sabemos que sale Newton, porque es fuerza. ¿Sí? Porque esta es una fuerza. Debe ser igual a F más 1 por 10, 10. ¿Qué cosa? Newton. 10 Newton. Listo. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto vale esta fuerza F que estamos buscando? Fácil, profesor. Este 10 Newton pasa a restar. 18 Newton menos 10 Newton. 8 Newton. 8 Newton. Y sería la respuesta a nuestro primer problema. ¿Sí? Entonces, chicos, recordando todo lo que hemos visto hasta ahora, vimos estática, ¿te acuerdas, no? El diagrama de cuerpo libre, ahí está, el peso, no te debes olvidar. Aquí asociado a esta parte de nuestro gráfico, está 3 fuerzas. La fuerza centrípeta, recuerda que esto está en movimiento. La fuerza de gravedad, llamada peso. Y la fuerza en este caso de contacto de la esfera con la superficie, que sería una fuerza normal en este caso. Pero le estamos poniendo F, ¿no?
la fuerza F. ¿Ya? Recordar que esto tiene unos datos cuyo radio, por ejemplo esto, R, ¿no? Ahí está R, la velocidad, y acá están los datos. Chicos, de esta manera sale este primer problema. ¿Ya? Ok. Pregunta número 2. Algo parecido a la 1, pero en este caso está en la parte superior. Dice acá, si la masa de una esfera es de 0,5 kilogramos, me dan la masa 0,5. Dice acá, determina el módulo de la tensión. Me están pidiendo T. Ah, mira, módulo de tensión. Me hace asumir rápidamente que vamos a tener que ver con esto, porque esto es una cuerda, ¿no? Y hay una tensión de por medio. Ahí está, mira. Entonces, de repente vamos a utilizar este tipo de fórmulas, posiblemente, ¿no? En la cuerda de Newton, que pasa por el punto A, si la velocidad en este punto tiene un valor de 10 metros por segundo. La velocidad en el punto A es 10 metros por segundo. Chicos, la velocidad de cualquier punto, si es un movimiento circunferencial, es la misma. Así que, así me llaman en el punto A, en el punto Z, esta velocidad es constante. Esto quiere decir que hay aquí libre. ¿Ah? Diagrama de cuerpo libre, no te vayas a olvidar. Dato gráfico del problema, el radio, si te das cuenta, el radio es igual a 1 metro. Dato del problema. Chicos, la gravedad, por si acaso, no me lo están dando de dato. Yo asumo, para fines prácticos, que es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo asumo. No me está diciendo que es un problema de una universidad, así que yo asumo dicho valor. Rápidamente hacemos el gráfico y tenemos que si hay una tensión, chicos, esta es una cuerda. En el punto A estamos viendo, estamos observando que es, vamos a ponerlo acá, así. Ya está. Muy bien. Entonces, tenemos ello. Este es el punto A. Ya está. ¿Qué tenemos asociado en el punto A? Al igual que hemos dicho acá, tenemos dos cosas principales. Tenemos el peso hacia abajo. Y tenemos también la tensión, que es justamente lo que nos está pidiendo, ¿no? La tensión. Esta tensión T, la cual está asociada a esta cuerda, ¿sí? A esta cuerda, vamos a dibujar de color rojo, a la cuerda, es la tensión que nos están pidiendo. Listo. Esto es muy semejante a ello, ¿no? Recuerda que acá hay un movimiento, ¿no? Ya está. Estamos en el caso del punto A, que coincidentemente acá también han llamado A. Pero ojo, le pueden llamar de cualquier forma. Pero estamos en este caso como si fuera el punto A. ¿A qué es igual la fuerza centrípeta? Vemos en el gráfico que la fuerza centrípeta, que es la que asociada a este sistema, es simplemente igual a ¿qué cosa? Allá, a la tensión de A, en este caso también coincide, ojo, más el peso. ¿Ok? Coincide el punto A, chicos. Van a haber problemas en el cual este punto le pueden llamar cualquier punto, el punto M. Pero es lo mismo. Como ves, es el punto más alto. Ya tenemos esto, chicos. Acá está la tensión que nos están pidiendo. La tensión de A. Listo. ¿Y cómo se calcula esta fuerza centrípeta? En función a la velocidad y el radio. Ya lo habíamos visto. Masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Simplemente reemplazamos acá. Masa por velocidad al cuadrado entre el radio debe ser igual a la tensión de A más el peso, que es masa por la gravedad. Listo. Prácticamente tenemos todo. Ahora reemplazamos y ya está. ¿Cuánto es la masa? 0,5. Valores nada más. Por velocidad, 10. Elevado al cuadrado. Sobre el radio, 1. Debe ser igual a la tensión de A, que nos están pidiendo, más la masa, que es 0,5, por la gravedad, que es 10. 10 al cuadrado, 100. Entre 1, 100. Por 0,5, ¿cuánto sería? A ver, 100 por 0,5. A ver, ¿cuánto sería ahí? 100 por 0,5. A ver, participen. ¿Cuánto sería ahí, chicos? Acá. 10 al cuadrado, 100 por 0,5. 50. ¿Ah? 50. Ya, muy bien, 50
Como estamos hablando de una fuerza, Newton será. Es igual a la tensión de A más 0,5 por 10, fácil. 0,5 por 10, 5. ¿5 qué cosa? Newton. ¿Cuánto sale la tensión de A entonces? Facilito. ¿Cuánto sale? Tensión de A sería 5 newton, pasa a restar 50 newton menos 5 newton, 45 newton. 45 newton. Sería la respuesta al problema número 2. Como pueden ver, no es nada del otro mundo, chicos. Solamente es cuestión de analizar, recordar lo que hemos visto en toda esta unidad. En el tema número 1, el tema número 2, hemos visto estática, diagrama de cuerpo libre. Hemos aplicado bastante. Y en este tercer tema vimos dinámica, lo cual está asociada a las fuerzas, masa por aceleración, que vamos a aplicar en un problema más adelante, sobre todo. Pero esta aplicación se usa más que todo también para lo que es la dinámica circunferencial. No es más que otra cosa que relacionar la segunda ley de Newton con el movimiento de circunferencial uniforme o MCU. Es lo que ya hemos visto, pero ahora aplicado a ello. Simplemente lo fusionamos. ¿Ok? Sigamos pues entonces con la pregunta número 3. Dice acá lo siguiente. Si la masa de la esfera es de 0,5 kilogramos, nuevamente, datos, masa, 0,5 kilogramos. Si vamos viendo, dice acá, determina la tensión del módulo en el punto que pasa por el punto A. Mira, en este caso está en el punto más bajo. Mira, el radio sigue siendo 1 metro. Me están diciendo que la velocidad en el punto A es la misma, 10 metros por segundo, pero en este caso, sí, radio 1 metro, 10 metros por segundo, lo mismo, ¿no? Son los mismos datos, me piden la tensión en A, eso es lo que me están pidiendo, y la gravedad, ya sabes, asumir 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero en este caso, chicos, en este caso, el punto A, ¿quién será? El punto más bajo, ¿no? El punto más bajo. ¿Está? Acá me están pidiendo, acá está la cuerda. Esta es la cuerda. Listo. ¿Ok? Esta es la cuerda. Listo. Chicos, y acá le estamos denominando el punto A. Nada más. Ya está. En este caso, estamos, en este caso, ¿sí o no? Como si fuera C. ¿Sí o no? Sería este caso, como si fuera el caso en el punto C, en el punto más bajo. ¿Cómo se halla la fuerza centrípeta? Es la tensión menos el peso. Pero nosotros lo podíamos haber concluido, ¿sí o no, chicos? ¿Por qué? Porque acá está el peso. El peso es este. ¿Correcto? Y acá está la tensión que nos está pidiendo. Tensión de A. La fuerza centrípeta, concluimos que será la tensión, la que va a ser centro, menos la que se aleja del centro, el peso. Es lo mismo. ¿Sí? Ojo, fuerza centrípeta, no es la fuerza en el punto C, ojo, fuerza centrípeta. Listo, la fuerza centrípeta, ¿cómo la llamamos en función de ello? Masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Será igual a la tensión de A que estamos buscando, menos el peso, masa por la gravedad. Chicos, es lo mismo que lo anterior, solo que acá era más, porque está en el punto más alto. Acá es menos, porque está en el punto más bajo. Profesor, no le podíamos tener que poner TS. Chicos, acá TS porque acá es el punto C. Si acá le hemos puesto punto A, es tensión de A. ¿Sí? No confundir esto con esta tensión de A. ¿Ya? Esta tensión de A es, para este caso, es la que está arriba. En este caso, el punto se llama A y está en la parte baja. No confundir con ello. Reemplacemos. Ya sabemos que esto sale, esto es 0,5 por la velocidad que es 10 elevado al cuadrado sobre el radio que es 1. Debe ser igual a la tensión de A menos la masa que es 0,5 por la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto ya sabíamos que salía 50 newton.
debe ser igual a la tensión de A, pero ahora, ojo, menos 0,5 por 10, 5 newton. ¿Cuánto sale ahora la tensión de A? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale ahora la tensión de A? No va a salir 45, ¿no? Newton, ¿no? ¿Qué va a salir? Profesor, este 5 que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando, ¿sí o no? ¿Y qué sería finalmente? ¿Cuánto sería finalmente? 45 newtons. No. A mí fuera 55, 55. 55 newtons, ¿sí o no? 55 newtons. Corroborando lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? En el punto más alto, la tensión, ¿cómo es? ¿Es mínima o máxima? En el punto más alto, la tensión es mínima. ¿Cuánto me salió? 45 newtons. En el punto más bajo, o sea, en C, la tensión es máxima. Y efectivamente, me salió 55 newtons. ¿Está claro? Observa cómo sale justamente ello. Tener en cuenta ese pequeño detalle. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, si te piden analizar esto también, aquí, en A, TDA, es la tensión, mira, mínima. O sea, en el punto más alto. ¿Correcto? En el punto más alto, la tensión es mínima. En el punto más bajo, la tensión es máxima. Es la más alta, ¿ya? Es la tensión máxima, ¿ok? Es la tensión máxima. Por si acaso, tengan mucho cuidado con eso para poder nosotros tener en cuenta. Así que te piden, te dan varias opciones y te dicen, encuentre usted la tensión máxima o la tensión mínima. Ya sabes que esto sucede en la parte más alta y en la parte más baja. En la parte más alta, la tensión mínima. En la parte más baja, la tensión es máxima. Mucho cuidado con eso. La tensión de la cuerda o de la pita, sea cual sea este. Muy bien. Bienvenidos, chicos. Voy a pausar. El problema número 4. A ver, ya a estas alturas hemos visto 3 casos correspondientes a este tema. Ya podemos ir avanzando un poco más directo. Inclusive, de repente, ya no es necesario graficarlo, porque ya sabemos en qué caso estamos, tenemos los datos. Así que podemos nosotros ir analizando rápidamente. El problema número 4 dice, mira, y ni siquiera hay gráfico. Así que de repente no es necesario graficar en el número 4. Solamente con los datos, saber en qué caso estamos y de frente aplicamos la fórmula correspondiente. A ese grado tenemos que llegar. La pregunta 4 justamente está pensada en ello. De repente no graficarlo. Si de repente no se entiende, recién ahí buscar un gráfico para poder comprender el detalle. Dice acá, un cuerpo de 5 kilogramos. Me da una masa 5 kilogramos, dato del problema, 5 kilogramos. Está unida una cuerda, entonces lo más probable es que vamos a utilizar este caso. Dice, describe una circunferencia. Si en la posición más baja, o sea, en la parte C, en el punto C, la más baja, la tensión es de 120 newtons. Ojo, posición baja, entonces en la parte baja, vamos a decir que es el punto C, diremos entonces que la tensión en C, ¿cuánto es? Según dato del problema, 120 newton. Voy a ponerlo para que me alcance. En la parte baja, es decir, en el punto C, diremos tensión en C, dato del problema, que es 120 newton. 120 newton. Listo. O sea, está acá. Ahí está. Y en ese momento esta tensión es 120 newton. La pregunta es, calcule la aceleración centrípeta. Ah, mira, me están pidiendo aceleración centrípeta. No sé cuánto es. Si lo único de dato que me dan adicionalmente es que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Chicos, si está en la parte más baja, ¿a qué es igual la fuerza centrípeta entonces? En el punto más bajo, fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? Estamos viendo que en el punto más bajo es C. Fuerza centrípeta es
tensión de C menos el peso. Tensión de C menos el peso. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Profesor, pero a mí me piden aceleración centrípeta. Fácil, pues. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Reemplacemos. Esto es masa por la aceleración centrípeta que estamos buscando. Es igual a la tensión de C menos el peso. Pero el peso es masa por la gravedad. Chicos, prácticamente todo está listo. ¿Tenemos masa? Sí. ¿Tenemos tensión? Sí. ¿Tenemos masa? Sí. ¿Tenemos gravedad? Sí. Tenemos todo. Simplemente tenemos que reemplazar. Lo concluí que esto era menos porque es la parte más baja. Estamos en este caso, en el caso C, la parte más baja. Esta es la parte más alta, parte más baja. Acuérdate de esto. Listo, no tuve necesidad de graficar, así que rápidamente resolvamos. Masa, 5 kilogramos. 5. Aceleración centrípeta. La tensión en C, 120 newton. 120 menos la masa, 5. Por la gravedad, 10. 5 veces la aceleración centrípeta es igual a 120 menos 5 por 10, 50. 5 veces la aceleración centrípeta es igual a 120 menos 70, 120 menos 50, perdón, ¿cuánto es? Sería 70, ¿no? 70. Listo. ¿Cuánto sale la aceleración? Obviamente me va a salir en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque esa es la unidad de la aceleración. Correctamente. Las tensiones están en newton, perfecto. La masa en kilogramos, sí. La gravedad metros sobre segundo al cuadrado, perfecto. Por lo tanto, esta aceleración va a salir en metros sobre segundo al cuadrado. Así que, ¿cuánto sale 70 entre 5? ¿Cuánto es 70 entre 5, chicos? A ver, Noemí, ¿cuánto sale 70 entre 5? 70 entre 5. 52. ¿Ah? 70 entre 5. 54. 54. ¿Ah? 70 entre 5. Noemí, 54, ¿cómo va a ser? Por ahí escuché la respuesta. ¿Quién me dijo? 14, profe. 14. Ceballos. ¿Ceballos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya, muy bien. 14. Claro, pues, ¿no? 7 entre 5 es 1. Sobra 2. 2 y 0 me forma el número 20. 20 entre 5, 4. Sería 14 metros sobre segundo al cuadrado. Y chicos, no tuve necesidad de graficar nada. Solamente analizando que esté en la parte más baja o en la parte más alta. En este caso, fue la parte más baja. Recuerda que en la parte más baja se restan. En la parte más alta se suman. En la parte intermedia son iguales. Nada más. Acuérdate de eso. 5. ¿Ya? Voy terminando. 5. Dice acá. Rápidamente. A ver. En la número 5 dice: una esfera de 4 kilogramos unida a una cuerda gira describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado, chicos, en el instante mostrado en su gráfica, ¿es la parte más alta o la parte más baja? En la número 5. ¿Es la parte más alta o la parte más baja? Para no estar graficando. ¿Parte alta o parte más baja? ¿Ah? La parte más baja. Más baja. Por lo tanto, estamos en el mismo caso que el anterior, ¿sí o no? En la parte más baja. Entonces yo diría así, ¿no? Masa, para no estar graficando, pues no perder tiempo en gráficas. Masa, 4 kilogramos. Listo. Si la cuerda gira describiendo una circunferencia, si en el instante mostrado la tensión es 70 newton, o sea, es la tensión en el punto C, la parte más baja. Es 70 newton. ¿Ya? 70 newton. Calcula el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Me están pidiendo el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Ojo, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ojo, aclarar que estamos en la parte más baja, por eso le he puesto tensión en C. Parte baja. Parte baja. Si es la parte baja, chicos, facilito. La fuerza centrípeta, que es igual, si es la parte baja, tensión en la parte baja, C, menos el peso. Acuérdate.
menos el peso. Si fuera la parte alta, si el gráfico hubiera sido al revés, en la parte alta, sería más el peso. ¿Está claro? Acá es menos el peso. Prácticamente hecho el problema. Fuerza centrípeta será igual a la tensión en la parte más baja, 70 newton, menos el peso, 4 kilogramos, por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Como es una fórmula directa, por eso estoy poniendo las unidades porque hay espacio, ¿no? Fuerza centrípeta, ¿a qué será igual? 70 newton menos 4 por 10, 40 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, newton. Chicos, ¿cuánto vale la fuerza centrípeta para este problema? Fácil, profesor. ¿Cuánto vale? 70 newton menos 40 newton, 30 newton, ¿sí? 30 newton, ¿ya? 30 newton. Sencillo. Hagamos un problemita más, antes de ya dar por terminada esta parte. Vamos a un problemita más. Como ven, no tuve necesidad de graficar. Ya estamos analizando cada uno de estos casos. Hagamos un problemita más para terminar. Problema número 6. ¿Ya? En el problema número 6 nos dice lo siguiente. Una esfera de masa 2 kilogramos atada a una cuerda. Si gira describiendo una circunferencia, si en el instante mostrado la tensión de la cuerda es 40 newton, determina el modo de la fuerza centrípeta. Chicos, ni siquiera necesitaré graficarlo. Chicos, observen. Mira, este dato, así la masa sea cualquier masa, va a ser por las puras. ¿Por qué? Porque la tensión en el momento dado, ¿cómo es la tensión en el momento dado? ¿Qué tensión es? ¿Del punto A, del punto B o del punto C? ¿Qué tensión es? Observen el gráfico de las 6. ¿Qué tensión es? ¿A, B o C? ¿Cuál sería? En este problema 6. ¿Qué sería? ¿A, B o C? Viendo el gráfico. ¿Qué caso sería? ¿Qué caso es? ¿A, B o C? En la pregunta número 6. Vean el gráfico. ¿Qué caso estamos? B. Caso B, muy bien. Caso B. ¿Cómo es el caso B? Entonces yo pondré tensión del caso B. ¿Cuánto es? Dice acá. Muy bien, Noemí. Caso B, 40 newton. ¿Correcto? Me dicen, ¿cuánto vale la fuerza centrípeta? No se sabe. Y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. El problema prácticamente está la respuesta ahí, chicos. ¿Por qué? Si es el punto B, ¿qué cosa es este punto? Es la parte intermedia. Parte intermedia. Intermedia. Si es la parte intermedia, por lo tanto, ¿qué se cumple en la parte intermedia? Que la fuerza centrípeta que es igual a la tensión de B. Como es la parte intermedia, entonces, la fuerza centrípeta es igual a la tensión de B. Es decir, 40 newton. ¿Cuánto es la respuesta en este problema entonces? La fuerza centrípeta, ¿cuánto vale? 40 newton. Profesor, ¿tan sencillo? Sí. Prácticamente este problema se resolvió teóricamente. Teóricamente está resuelto este problema, chicos. Así que, tener en cuenta estos 3 casos. Parte alta, parte baja y parte intermedia. ¿Ya? A ver qué pasó. A ver, disculpen, estamos viendo la... Ahora sí. Listo. Disculpen. Muy bien, retomando la grabación. Ahí está. Recordar de que este problema número 6 prácticamente estaba la respuesta ahí. Literalmente hablando, porque estamos en el punto intermedio. En este caso, en el punto B. A esta altura, la tensión tiene el mismo valor que la fuerza centrípeta. Por lo tanto, bastaba con saber qué valor tenía esta tensión para dar la respuesta. Listo, chicos. Último problemita antes de terminar el día de hoy. Para hacerlo, a ver, problema número 7. Dice acá, un móvil se desplaza
con una rapidez constante de 12 metros por segundo sobre la pista. Según se muestra en la figura, calcula el módulo de aceleración en el punto más alto de la trayectoria. ¿Ok? En el punto más alto de la trayectoria. Chicos, observamos ahí que en el punto más alto de la trayectoria es parte de una circunferencia, cuyo dato, el radio, ¿cuánto será de esa curvatura? A ver, dime, ¿cuánto es el radio? Si todo dice 6 metros, mira, dato del gráfico. El diámetro, según gráfico, vale 6 metros. Entonces, dime, ¿cuánto vale el radio? Fácil, la mitad, pues, ¿no? Matemática, ¿no? La mitad de 6 metros, 3 metros. Listo. La velocidad con la cual está avanzando es dato del problema. La velocidad es, según dato del problema, 12 metros por segundo. Listo. La pregunta es el módulo de aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale? Y la masa, ¿no te lo dan? ¿Ya? Si te dice que es constante, chicos, si te dice que es constante, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si es constante. Bueno, si es constante, va a haber equilibrio. ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a tener que tener en cuenta que la aceleración centrípeta, que es igual, haya fuerza entre la masa, ¿no? Aceleración centrípeta es fuerza centrípeta entre la masa, ¿no? Fuerza centrípeta entre la masa. ¿Sí? Pero, chicos, no tenemos ni fuerza ni masa. No tenemos fuerza ni masa. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Fácil, chicos. Aquí yo puedo concluir otra fórmula. Mira, masa por aceleración centrípeta es lo mismo que masa por velocidad. Esto lo puedo relacionar. No tengo ni masa ni fuerza. Acuérdate, aceleración centrípeta, rápidamente tú dices, fuerza centrípeta entre masa. Pero no tenemos ese dato. Lo podemos hacer de esta manera. Velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Y eso sí tenemos, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Por lo tanto, reemplazamos. Velocidad al cuadrado sería 12 al cuadrado sobre el radio 3. 12 al cuadrado, 144. Entre 3. Chicos, ¿cuánto sale? A ver, por lo tanto, aceleración centrípeta, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sale? A ver. 14 entre 3, 4, ¿no? 4 por 3, 12, me sobra 2. 2 y 4, 24, entre 3, 8. 48 metros sobre segundo al cuadrado. Vendría a ser la respuesta en este problema. Silencio, por favor. 48 metros sobre segundo al cuadrado sería en este problema número 5. Muy bien, chicos. Yo continúo, no se preocupen, termino estos problemas y les envío el video, ¿ya? Respectivo. Vamos a dejarlo ahí para poder continuar. Bien. 8. Dice acá lo siguiente. La esfera describe una trayectoria circunferencial sobre la superficie mostrada. Si la esfera es de 2 kilogramos, un dato, masa, 2 kilogramos. ¿Qué otro dato nos están dando? Determina el módulo de la fuerza de reacción de la superficie. De la fuerza de la reacción de la superficie. Vamos a ver. En el punto A, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato nos está dando el gráfico? Observamos en el gráfico, en la número 8, que la velocidad, chicos, 4 metros sobre segundo al cuadrado. 4 metros sobre segundo. Metros por segundo. Y el radio es igual a 2 metros. Está en la parte más alta, chicos. Acá tenemos la esferita. Tenemos su velocidad, V. Y acá está el punto O. Listo. Me están pidiendo la fuerza
de reacción de la superficie en A. Es decir, ¿cuál es la fuerza que actúa acá? Vamos a llamarle F simplemente, en este caso es la fuerza normal. ¿Pero qué otras fuerzas actúan en esta esferita? Ah, profesor, el peso. El peso, uno de ellos, el peso. ¿Qué más? Ah, también la fuerza centrípeta. Listo. Entonces tenemos, por equilibrio, como es constante, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. En este caso, en el eje Y, es decir, las fuerzas que van hacia arriba, F, debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Fuerza centrípeta más el peso. ¿Correcto? Más el peso. Si te das cuenta, esta fuerza centrípeta que va hacia el centro con el peso, ¿sí? Se están sumando, ¿por qué? Van hacia abajo. Mientras que la fuerza F de reacción con respecto a la superficie que toca esta esfera va hacia arriba. Recuerda que es la fuerza normal. ¿Listo, chicos? Fuerza F. Fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? La fuerza centrípeta, en función de la velocidad del radio, será masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Más el peso, bueno, masa por la gravedad. Reemplacemos numéricamente. Masa, 2 kilogramos. Por la velocidad, 4, pero elevado al cuadrado. Sobre el radio, 2. Más la masa, 2 kilogramos por la gravedad, 10. A ver, rápidamente, ¿cuánto saldría entonces la respuesta, chicos? Fácil. 2 y 2 se van. 4 al cuadrado, 16. 16, 2 y 10 multiplicado me da 20. 20 más 16 sería 36. 36 newton sería la respuesta en este problema 8. Muy bien. Siguiente problema. Ok. Número 9. Dice acá, ya para terminar esta parte, dice acá, un bloque de masa 1 kilogramo. Me están dando dato, 1 kilogramo. Dice acá, unido con una cuerda, muy bien, se mueve con una rapidez constante en una trayectoria circular de 1 metro de radio. Radio, 1 metro. En un plano vertical. Además, TA y TB son los módulos de las tensiones en las cuerdas cuando pasa por los puntos A y B. Si nos dan justamente este dato, nos dicen acá, vamos a analizarlo, punto más alto, punto más bajo, ¿no? Chicos, este es B y este es A. Entonces, aquí hay una tensión en A y acá hay una tensión de B. Obviamente que asociado a ello, recuerda el peso, asociado a él el peso. Observamos que la fuerza centrípeta para el punto A, en A, ¿qué sucede? Aquí es igual. Será tensión de A más el peso. Para el punto B, la fuerza centrípeta será igual a la tensión de B, ¿sí?, menos el peso. Acuérdate, en el punto más alto y en el punto más bajo. ¿Ok? En el punto más alto se suma, en el punto más bajo se resta tensión menos la masa por la gravedad, que es el peso. ¿Qué más nos están pidiendo? Gravedad igual a 10 metros por segundo, te piden TB menos TA. Te están pidiendo, te piden TB menos T sub A, eso es justamente lo que nos están pidiendo. Otro dato que nos dan, por acá lo voy a poner, gravedad es igual a 10 metros sobre C1 al cuadrado. Chicos, la fuerza centrípeta es la misma, así que, entonces, fuerza centrípeta
en el punto A, vamos a ponerlo así, debe ser la misma que la fuerza centrípeta en el punto B. En el punto A será la tensión de A más el peso del objeto. Y esto debe ser igual a la tensión de B menos el peso del objeto. Como me están pidiendo B menos A, mira, este B lo dejo acá y este pasa a restar, mira. Sería la tensión de B menos la tensión de A. Justo lo que me están pidiendo. ¿Qué va a ser igual? Este menos W pasa sería W más W. O sea, 2 veces el peso me da justamente la tensión de B menos la tensión de A que estoy buscando. Sería 2 veces la masa por la gravedad igual a la tensión de B menos la tensión de A. A ver, reemplacemos, sería 2 veces la masa, 1 kilogramo, por la gravedad, 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, chicos, la respuesta está más que obvia. Por lo tanto, la tensión de la tensión de B menos la tensión del punto A va a ser igual a ¿qué cosa? 2 por 1, 2 por 10, 20. 20, ¿qué cosa? Newton. Recuerda que son tensiones, son fuerzas, ¿no? Son tipos de fuerza. Sale en Newton. 20 Newton sería la respuesta en el número 9. Pregunta número 10. Me dice lo siguiente. Si en el instante mostrado la reacción de la superficie es 3 veces la fuerza de gravedad de la esfera, calcule la rapidez de la esfera en el instante mostrado. Mira. A ver, vamos a analizar esto. Me están dando una superficie circular. Aquí está la esfera. Chicos, ¿qué actúa sobre él? Vamos a lo siguiente, ¿no? Bueno, el peso. ¿Dónde está? Actúa la fuerza centrípeta. Acá está. Fuerza centrípeta. Y hay una reacción. ¿Qué cosa? Hay una reacción, justamente, dice acá, la reacción de la superficie es 3 veces la fuerza de gravedad de la esfera. La reacción en la superficie. Es decir, aquí hay una reacción, ¿no? Sobre la superficie de la esfera hacia la superficie. Una fuerza de reacción. Bueno, esta fuerza de reacción es, según un diagrama de cuerpo libre, para que esta velocidad sea constante, será justamente fuerza de reacción, la que va hacia arriba debe ser igual a la fuerza centrípeta más el peso. Y lo que concluimos del gráfico. ¿Sí o no? ¿Qué otro dato nos da el problema? La pregunta es, datos que nos da el problema. Si la fuerza de reacción es 3 veces la fuerza de gravedad, mira, este peso es también conocido como fuerza de gravedad. Dato del problema, la fuerza de reacción es 3 veces la fuerza de gravedad. Es decir, 3 veces el peso. ¿Ok? 3 veces el peso. Ok. ¿Qué más? La gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más? 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 Allá, mira, el radio, 1 metro. No hay nada más. No nos dan la masa a la esfera, simplemente nos dan este dato, 3 veces es la fuerza de gravedad. Nada más. Perfecto. Muy bien. ¿A qué es igual? Y me piden la velocidad. ¿Cuánto es igual la velocidad? Bueno, aquí es igual a la fuerza centrípeta. Bueno, fuerza centrípeta, ¿a qué será igual? A masa, ¿por quién? ¿Por quién? Por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Muy bien. Chicos, nos piden velocidad, tengo radio, me falta la masa. Problema ahí. Pero, de aquí, este dato, que la fuerza de reacción es 3 veces el peso, nos va a servir acá. Entonces, de la fuerza de reacción, que es igual a la fuerza centrípeta más el peso, según diagrama en cuerpo libre, que es lo que hemos concluido,
La fuerza de reacción por dato es 3 veces el peso. Y esto es igual a la fuerza centrípeta más el peso. Esto pasa a restar, sería 2 veces el peso es igual a la fuerza centrípeta. Pero, como pueden observar, entonces la fuerza centrípeta, que es igual a 2 veces el peso, será igual a 2 veces masa por la gravedad, ¿sí o no? Pero la fuerza centrípeta se halla de la siguiente manera: masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esto va a ser igual a 2 veces la masa por la gravedad. Es decir, chicos, al igualar, yo no necesito el valor de la masa, porque se va. Simplemente obtengo que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad, y este radio pasa a multiplicar. Entonces la velocidad será la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el radio. Reemplacemos. Raíz cuadrada de 2 por 10 por el radio, que es 1. ¿Ok? Nada más. Nada más. Por lo tanto, profesor, pero esto sale, la velocidad sale raíz de 20. Muy bien. Pero voy a poner raíz de 20, no, recuerda que hay que simplificar a lo más que se pueda. 20 es 4 por 5, sería 2 raíz de 5, ¿no? Porque 4 por 5, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 5, raíz de 5, ¿qué cosa? Metros sobre segundo. Sería la respuesta. Por lo tanto, la velocidad en este sistema, en este problemita, sería 2 raíz de 5 metros por segundo. Chicos, de esta manera ustedes tienen que desarrollar este problema. Miren ustedes, al final, aquí, esta fuerza de reacción debe ser igual a justamente esta fuerza centrípeta, este peso asociado justamente a la masa que está moviéndose con cierta velocidad. Muy bien, chicos, espero sus evaluaciones, su evaluación y su tarea respectiva. Por favor, a aquellos que están faltando los temas 1, 2, 3 y 4 en este caso, o alguno de ellos, por favor, ponerse al día. Tienen hasta esta semana. Hasta acá, chicos, viene su examen. Por favor, ponerse al día el tema o los temas que les están faltando. Gracias por su atención. Hasta luego.